buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, psicoquinesis, la mente que mueve al mundo. Comenzamos. Apaga un poco la luz, baja el ritmo, respira. Esto que estás a punto de escuchar no es para correrlo de fondo mientras haces otra cosa. Esto es para oírlo con atención, con la mente abierta y, si te soy honesta, con un poco de miedo. Porque esta noche en la hora macabra vamos a hablar de algo que lleva siglos incomodando a la humanidad. La posibilidad de que la mente no solo piense, sino que mueva, empuje, doble o rompa la materia. La psicoquinesis, así sin adornos. Una palabra que suena a ciencia ficción, pero que aparece una y otra vez en informes antiguos, en archivos olvidados, en testimonios modernos y en experimentos que jamás terminan de desaparecer del todo. Psico significa mente. Kinesis, movimiento. La idea es simple y por eso mismo es tan peligrosa. ¿Y si la mente humana pudiera influir físicamente en el mundo sin tocarlo? No estamos hablando de magia con capa y varita. No estamos hablando de superhéroes de cómic. Hablamos de objetos que se mueven solos, de metales que se doblan en manos aparentemente comunes, de agujas que giran, de llamas que aparecen sin causa aparente. Fenómenos atribuidos una y otra vez a la concentración mental, a la intención pura, al pensamiento enfocado. Y ahí es donde a muchos se les eriza la piel, porque aceptar la psicoquinesis no es aceptar un truco, es aceptar que la realidad podría ser más frágil de lo que creemos, que la materia quizá no es tan sólida, tan estable, ni tan inmune a nosotros como nos enseñaron en la escuela. Y eso para la ciencia clásica es una idea prohibida. A lo largo de la historia han surgido nombres imposibles de ignorar. Personas que, según testigos y documentos, lograban mover objetos sin contacto. Niños que provocaban fenómenos violentos en casas enteras. Adultos capaces de alterar aparatos eléctricos con solo acercarse. Casos investigados por universidades, gobiernos y ejércitos. Casos que oficialmente no existen, pero que nunca pudieron ser explicados del todo. Y aquí viene el detalle inquietante. Muchos de esos expedientes no fueron cerrados por fraude, sino por incomodidad. Porque cuando un experimento empieza a repetirse, cuando la anomalía se niega a desaparecer, la ciencia tiene dos opciones. Primero, estudiarla más a fondo. Segundo, guardarla en un cajón. Y la psicoquinesis ha pasado demasiadas veces por ese cajón oscuro. Piénsalo así. Si mañana se confirmara, sin lugar a dudas, que la mente puede mover la materia, ¿qué implicaría eso? ¿Qué pasaría con nuestra idea de límites? Con la educación, con el control, con el poder. Tal vez por eso el tema siempre se ha tratado en voz baja, como si nombrarlo demasiado fuerte pudiera hacerlo real. Lo perturbador es que los testimonios no desaparecen, siguen ahí. Cambian de época, de país, de contexto, pero no de esencia. Episodios que aparecen en momentos de estrés extremo, en infancias marcadas por el trauma, en personas que no saben explicar lo que les sucede y que muchas veces terminan siendo señaladas, medicadas o silenciadas.
La psicoquinesis vive en esa frontera incómoda entre la mente y el caos, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos observar con miedo. No se deja encerrar fácilmente en una fórmula. A veces aparece como un susurro, otras como un estallido, y siempre deja la misma pregunta flotando en el aire. ¿Y si esto fuera posible? La ciencia oficial prefiere mirar hacia otro lado, no porque no haya datos, sino porque no encajan. Porque aceptar que el pensamiento tiene peso, fuerza, impacto físico, obliga a replantearlo todo, desde la física hasta la responsabilidad humana. Y no todos están listos para eso. Esta no es una historia cómoda. Tampoco es una fantasía para asustarse un rato y seguir adelante como si nada. Es un tema que incomoda, que rasca donde no queremos, que pone en duda lo que creemos controlar. Aquí no vamos a prometerte certezas, vamos a abrir preguntas. Porque quizá la mente no solo observa el mundo, quizá lo toca, quizá lo empuja, quizá sin saberlo, todos hemos movido algo alguna vez. No hace falta que creas en nada todavía. De hecho, la duda es el mejor punto de partida. Lo único que te pido es que escuches con atención, como quien se asoma a una habitación oscura sin saber qué hay dentro. A lo largo de esta hora vamos a recorrer testimonios, experimentos, teorías y silencios. Vamos a hablar de lo que se dijo oficialmente y de lo que se dijo en pasillos, archivos clasificados y notas que nunca debieron circular. Aquí no hay promesas de poderes ocultos ni manuales para despertar habilidades dormidas. Hay historias reales narradas por personas que no buscaban fama. Hay científicos que se atrevieron a cruzar la línea y pagaron el precio. Hay preguntas que llevan décadas sin respuesta y que tal vez nunca la tendrán. La psicoquinesis no pide que le creas, solo pide que no la descartes tan rápido. Porque a veces lo verdaderamente aterrador no es que algo sea imposible, sino que resulte ser posible y no sepamos qué hacer con ello. Y esta noche, eso es justo lo que vamos a explorar. Quédate, escucha y permite que la duda haga su trabajo. Porque cuando la mente empieza a cuestionar sus propios límites, algo se mueve. Tal vez no afuera, tal vez no todavía, pero siempre, inevitablemente, algo se mueve adentro. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente para que el miedo despierte lentamente en nosotros. Muy bien. Para entender por qué la idea de la psicoquinesis sigue molestando tanto hoy, hay que viajar atrás, muy atrás, a un tiempo donde la mente humana todavía no estaba dividida entre lo racional y lo imposible. Un tiempo donde no todo necesitaba demostrarse con gráficos, sensores o estadísticas. Donde la experiencia directa tenía un peso que ahora hemos olvidado casi por completo. Las primeras referencias a la mente influyendo sobre la materia no vienen de laboratorios, vienen de relatos antiguos, de culturas donde el pensamiento no era solo una función cerebral, sino una fuerza viva. En textos de Mesopotamia, Egipto, India y China aparecen historias de personas capaces de alterar el mundo con intención, concentración o voluntad. No como espectáculo, sino como parte natural del orden de las cosas. No se les llamaba poderes, se les llamaba prácticas. En muchas de esas culturas, la mente no estaba separada del entorno. No existía la idea moderna de yo aquí y el mundo allá. Todo era parte de una misma red.
Por eso no resultaba tan descabellado pensar que un pensamiento intenso podía provocar un cambio físico. No era ciencia, pero tampoco se sentía como fantasía. Era algo que simplemente ocurría. El chamanismo es un punto clave para entender este origen. El chamán no era un mago de feria ni un charlatán, era un mediador, un puente entre lo visible y lo invisible. A través de rituales mentales, cantos, respiraciones y estados alterados de conciencia, se creía capaz de influir en la realidad física, es decir, sanar, provocar fenómenos y proteger a la comunidad. El poder no estaba en el objeto, estaba en la mente entrenada. Algo parecido ocurre con la brujería primitiva. Antes de que la palabra se cargara de miedo y persecución, la bruja o el brujo era alguien que entendía la naturaleza de forma íntima. No lanzaban rayos por diversión, pero sí se les atribuía la capacidad de causar cambios reales mediante intención, emoción y ritual. Otra vez aparece la idea, la mente como herramienta directa. En estas prácticas tempranas no se hablaba de psicoquinesis, pero el fondo era exactamente el mismo. La creencia de que la mente humana, bajo ciertas condiciones, podía afectar el mundo sin contacto físico directo. No se trataba de mover una piedra por capricho, sino de mantener el equilibrio entre las fuerzas. Con el tiempo, distintas filosofías empezaron a darle forma a estas ideas. En Oriente, por ejemplo, surge el concepto del chi o prana, una energía vital que fluye a través de todo. La mente entrenada puede dirigir esa energía. En artes como el qigong o el yoga, la concentración mental no es solo introspectiva, también es activa. El pensamiento enfocado mueve energía y la energía, por ende, mueve la materia. En Occidente, el camino fue muy distinto, pero no completamente opuesto. Filósofos griegos como Platón hablaban de una realidad más profunda detrás de lo visible. Para ellos la mente tenía un acceso privilegiado a ese nivel oculto. Más tarde, corrientes como el hermetismo retomaron la idea de que todo es mente, no como metáfora, sino como principio fundamental del universo. Sin embargo, algo cambió. Con el avance del pensamiento científico moderno, especialmente a partir del siglo XVII, estas ideas comenzaron a verse como peligrosas. Y no porque fueran refutadas completamente, sino porque no encajaban en el nuevo modelo. Un modelo donde todo debía ser medible, repetible y observable bajo condiciones estrictas. El problema era que la mente no obedecía esas reglas fácilmente. Así que poco a poco, todo lo relacionado con influencia mental directa fue relegado al campo de la superstición, la religión o lo paranormal. No se destruyó el concepto, más bien se silenció. Fue hasta el siglo XIX cuando el tema volvió a asomar la cabeza, ya no desde rituales antiguos, sino desde la curiosidad científica. Investigadores comenzaron a preguntarse si detrás de tantos relatos similares podía haber algo más, algo que no fuera magia, pero que tampoco fuera coincidencia. Es en este contexto que aparece finalmente el término psicoquinesis. La palabra surge como una forma, digámosle así, elegante de nombrar lo innombrable. Quitarle el aura mística y darle un traje científico. Mente y movimiento. Nada más, nada menos.
El término buscaba abrir la puerta a la investigación sin cargar con todo el peso de siglos de creencias. Pero incluso con un nombre nuevo, el problema seguía ahí. Aceptar la psicoquinesis implicaba aceptar que la mente no es un simple subproducto del cerebro, sino una fuerza con efectos reales. Y esa idea chocaba de frente con la visión mecanicista del mundo que dominaba la ciencia moderna. Y así desde sus orígenes, la psicoquinesis quedó atrapada entre dos mundos, demasiado extraña para la ciencia dura, demasiado incómoda para la religión tradicional, sobreviviendo en los márgenes, en relatos dispersos, en experimentos aislados y en una pregunta que se niega a desaparecer. ¿Y si nuestros antepasados no estaban tan equivocados? Tal vez la psicoquinesis no nació como un fenómeno extraordinario, sino como algo cotidiano que olvidamos cómo entender. Tal vez no se perdió, tal vez solo aprendimos a no mirar. Y esa posibilidad incómoda y silenciosa es la que sigue resonando hasta el día de hoy. Cuando la psicoquinesis intentó cruzar la puerta de la ciencia, no lo hizo con aplausos ni con alfombras rojas. Entró casi a escondidas, como un invitado incómodo al que nadie sabe muy bien dónde sentar. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios investigadores comenzaron a preguntarse si era posible estudiar estos fenómenos sin recurrir a mitos ni creencias. La pregunta era simple pero peligrosa. ¿Podemos medir si la mente humana influye sobre la materia? Y desde ese momento, la ciencia empezó a caminar sobre terreno resbaloso. Los primeros experimentos formales fueron modestos, casi inocentes. No había grandes laboratorios futuristas ni tecnología avanzada. Se trabajaba con objetos simples: monedas, dados, péndulos, agujas suspendidas. Se pedía a una persona concentrarse, imaginar, dirigir su intención. Nada más. Los resultados al principio parecían decepcionantes. Casi siempre no ocurría nada, pero de vez en cuando algo se movía. Muy poco, apenas perceptible, lo suficiente para generar una duda incómoda. Con el tiempo, algunos investigadores decidieron ir más allá. Surgieron los llamados laboratorios PSI, que eran espacios dedicados exclusivamente al estudio de fenómenos mentales no convencionales. Universidades prestigiosas se involucraron de manera discreta. No lo anunciaban en voz alta, pero sí destinaban recursos, tiempo y personal. Y allí se repitieron pruebas una y otra vez, con controles estrictos, con cámaras, con observadores externos, con estadísticas. La idea era eliminar cualquier posibilidad de fraude o autosugestión. Las pruebas se volvieron más sofisticadas. Dados lanzados miles de veces para ver si la intención podía alterar mínimamente las probabilidades. Agujas suspendidas en entornos cerrados para descartar corrientes de aire. Metales sometidos a presión mientras una persona intentaba doblarlos solo con la mente. Nada espectacular, nada digno de películas. Pero los números empezaron a mostrar algo inquietante. Pequeñas desviaciones constantes, no enormes, no milagrosas, pero repetibles. Y ahí empezó el verdadero problema, porque en ciencia lo repetible importa. Y estos resultados, aunque modestos, aparecían una y otra vez en distintos países,
con distintos equipos en diferentes épocas, siempre dentro de márgenes pequeños pero insistentes, como si la realidad estuviera susurrando algo que nadie quería escuchar. No era una prueba definitiva, pero tampoco un error descartable con facilidad. Muchísimos científicos reaccionaron con cautela, otros con abierta hostilidad, porque aceptar siquiera la posibilidad de la psicoquinesis significaba abrir una grieta en el modelo materialista del mundo. ¿Cómo medir la intención? ¿Cómo cuantificar la conciencia? ¿Qué hacer con algo que parece depender del estado emocional, del cansancio, del entorno? La psicoquinesis no se comportaba como una fuerza física clásica. No obedecía órdenes. Algunos laboratorios continuaron investigando durante décadas. Otros cerraron sin explicación clara. En muchos casos, los fondos desaparecieron de un año a otro. No por falta de resultados, sino por falta de interés. Una frase que traducida suele significar incomodidad institucional. La psicoquinesis no era falsa, tampoco era cómoda, y eso la volvía peligrosa. Los resultados ambiguos se convirtieron en el argumento perfecto para alejarse. No es concluyente, decían. No es suficientemente fuerte. No tiene aplicaciones prácticas. Pero lo cierto es que muchas áreas científicas comenzaron con resultados débiles y aún así se desarrollaron. La diferencia aquí era otra. La psicoquinesis tocaba directamente el papel de la mente. Y la mente, cuando se sale del cerebro, se vuelve terreno prohibido. Así, oficialmente la ciencia se fue alejando del tema. No con una prohibición explícita, sino con silencio. Menos publicaciones, menos congresos, menos discusión abierta. Los investigadores interesados quedaban aislados, etiquetados como excéntricos o poco serios. Y muy pocos científicos quieren cargar con ese estigma durante toda su carrera. Sin embargo, los datos no desaparecieron. Siguen ahí. Archivos, estudios, gráficos, resultados que nadie cita, pero que nadie ha logrado refutar por completo. La psicoquinesis quedó suspendida en un limbo científico. No aceptada, pero tampoco negada. Simplemente ignorada. Y tal vez ese sea el mayor choque entre la ciencia y lo inexplicable. Cuando algo no encaja, a veces es más fácil mirar hacia otro lado que cambiar el marco completo de comprensión. Pero la pregunta sigue viva, esperando en silencio. ¿Y si la mente realmente puede mover algo más que pensamientos? Hay un punto donde la teoría deja de importar, donde los gráficos y los estudios se quedan cortos. Un punto donde solo quedan los relatos, las experiencias, las personas que vivieron algo que no pidieron, no entendieron y muchas veces nunca volvieron a mencionar en voz alta. Cuando hablamos de psicoquinesis, las situaciones o los casos más perturbadores no suceden en los laboratorios. Más bien son los que ocurren en casas, escuelas u hospitales. Lugares cotidianos convertidos en escenarios de algo que rompe las reglas. Uno de los patrones más repetidos aparece en niños y adolescentes. No porque tengan superpoderes,
sino porque su mente todavía no tiene los filtros que desarrollamos con los años. Muchos de estos casos ocurren en momentos de estrés extremo. Por ejemplo, hogares violentos, pérdidas familiares, abusos, cambios bruscos. El fenómeno no llega con advertencia. Simplemente empieza y ya. Muebles que se mueven solos, objetos que salen disparados contra las paredes, vidrios que se rompen sin causa aparente. En algunos informes se describen incendios espontáneos, pequeños al principio y luego más intensos, siempre cerca de la misma persona, siempre cuando las emociones están al límite. Los testigos suelen ser múltiples: padres, hermanos, vecinos, maestros, personal médico, gente común que no buscaba creer en nada extraño. Y sin embargo, todos coinciden en lo mismo. Las cosas se mueven cuando esa persona entra a la habitación. El ambiente cambia, el aire se siente pesado, la tensión es casi tangible. En muchos casos, al separar al niño del entorno, los fenómenos paran. No porque el lugar esté maldito, sino porque el detonante no era el espacio, era la mente de la persona que estaba ahí. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque nadie quiere aceptar que un ser humano, sin intención consciente, podría estar causando destrucción a su alrededor. Durante décadas, estos episodios fueron clasificados como poltergeist, un término cómodo que traslada la responsabilidad a algo externo, es decir, un espíritu, una entidad o algo ajeno. Pero cuando los investigadores empezaron a observar patrones claros, la explicación espiritual comenzó a tambalearse. Siempre había una persona central, siempre joven, siempre emocionalmente saturada. En varios expedientes se habla de adolescentes que jamás recordaron haber hecho nada. Negaban cualquier intención. Lloraban, se asustaban, pedían ayuda. No había malicia. Había confusión y miedo. Mucho miedo. Porque imagina despertar cada día sabiendo que algo sucede a tu alrededor y nadie puede explicarte por qué. Algunos casos documentan daños físicos. Personas golpeadas por objetos lanzados con fuerza, arañazos, quemaduras leves. Vaya, cosas que no son suficientes para quitarle la vida a alguien, pero sí para dejar claro que el fenómeno no era solo psicológico. En hospitales se reportaron fallas de equipos cerca de ciertos pacientes. En escuelas, pizarrones cayendo, sillas volcándose, puertas cerrándose de golpe. Lo inquietante es que muchos de estos casos desaparecen cuando el sujeto entra en tratamiento psicológico. No siempre, pero con frecuencia. Cuando el trauma es trabajado, cuando la carga emocional se reduce, los fenómenos se apagan lentamente, como si la mente dejara de presionar algo invisible. Y aquí es donde la línea entre la psicoquinesis y el poltergeist se vuelve, digámoslo así, borrosa. ¿Es un fenómeno mental que se manifiesta físicamente o es algo externo reaccionando a la mente humana? Bueno, nadie tiene una respuesta definitiva, pero lo que sí existe es un consenso incómodo. Algo ocurre y ocurre alrededor de personas emocionalmente desbordadas. Los investigadores que han estudiado estos casos rara vez hablan de ellos con ligereza. La mayoría coincide en que no son experiencias fascinantes, sino profundamente perturbadoras. No hay control, no hay aprendizaje, solo caos y el miedo constante de que vuelva a suceder. En algunos relatos, los fenómenos continúan durante meses. En otros, años. Familias mudándose repetidas veces. Casas dañadas, vidas marcadas y al final,
el silencio, porque nadie quiere ser la familia donde las cosas vuelan solas. Nadie quiere ser el niño al que todos miran con sospecha. Estos términos no ofrecen respuestas cómodas, solo describen hechos, hechos que se repiten demasiado como para ser ignorados. Y aunque la explicación final sigue en disputa, hay algo que se repite una y otra vez. Cuando la mente se rompe por dentro, a veces el mundo a su alrededor también lo hace. Además, existen relatos que no llegan a la prensa ni a programas de misterio. Son historias recogidas por trabajadores sociales, profesores y médicos que quedan en expedientes cerrados, notas de caso y testimonios privados. En esos registros se repite un patrón. Familias que intentan normalizar lo imposible. Escuelas que buscan respuestas. Y profesionales que, frente al fenómeno, se dividen entre la explicación clínica y el asombro. Cuando el evento ocurre, la primera reacción social es minimizarlo o culpar a factores externos. Pero con el tiempo la comunidad comprende que algo más complejo está en juego. Muchas veces se despliega un mecanismo de protección. Por ejemplo, mudanzas, hospitalizaciones, intervenciones médicas y en ocasiones estigmatización. La familia queda marcada y los niños, si son el foco, a menudo sufren aislamiento escolar y sospechas de vecinos. Los profesionales describen un proceso que mezcla técnica y tacto, es decir, entrevistas, evaluaciones psicológicas, trabajo con la escuela y medidas para garantizar la seguridad. En paralelo, algunas comunidades recurren a rituales de limpieza, prácticas religiosas o la intervención de líderes espirituales. Por otro lado, hay otras que buscan explicaciones científicas. Ambas respuestas muestran la misma tensión humana, que es la urgencia por restaurar la normalidad. Existen también casos extremos donde los daños llegan a lo irreparable. Incendios que destruyen hogares, heridas físicas y relaciones familiares irremediablemente fracturadas. Algunos expedientes forenses registraron quemaduras y contusiones sin causa aparente, lo que obligó a los peritos a incluir observaciones no convencionales. Estos episodios, a su vez, alimentan teorías y sospechas en la comunidad. Es decir, que se buscan culpables, se empiezan a inventar explicaciones y en ocasiones se empieza a producir una especie de persecución social hacia la persona afectada. El costo psicológico es otro hilo bastante común. Testimonios posteriores muestran ansiedad, culpa y una sensación persistente de extrañeza. Las víctimas relatan que el miedo no desaparece con el tiempo, simplemente cambia de forma, de pánico agudo a vigilancia constante. Investigadores que revisaron casos antiguos destacan la importancia de intervenciones tempranas y comprensivas, como la terapia familiar, el apoyo escolar y estrategias para reintegrar a la persona sin estigmatizarla. Pero la ayuda no siempre llega y las historias terminan como un eco que la comunidad intenta olvidar. Si algo queda claro en estos relatos, no es la fragilidad humana. No se trata de celebrar lo inexplicable, sino de entender que detrás de cada informe hay una vida afectada. Eso exige responsabilidades. Es decir, documentar con rigor, por ahí ofrecer apoyo adecuado y evitar la revictimización. Porque al final lo que más perturba no es tanto el objeto que se mueve, sino la vida que se quiebra alrededor. La psicoquinesis, vista desde estos testimonios, no es un don, es una grieta, una fuga, una manifestación de algo que se salió del equilibrio. Y esa posibilidad silenciosa pero persistente
es mucho más aterradora que cualquier historia de fantasmas. La investigación responsable y compasiva debería ser la respuesta, no el silencio cómplice. Punto final. Cuando se habla de psicoquinesis, tarde o temprano hay que dejar de mirar los objetos que se mueven y empezar a mirar hacia adentro. Si algo queda claro tras revisar casos, testimonios y experimentos, es que el centro del fenómeno no está afuera, está en la mente humana, no en la parte lógica, no en la consciente, está en algo más profundo y menos controlable, que es el subconsciente. El subconsciente no pide permiso, no razona, simplemente actúa. Es el sitio donde se almacenan emociones no procesadas, recuerdos enterrados, miedos antiguos o impulsos reprimidos. Según muchas teorías, ahí es donde podría estar el detonador de la psicoquinesis, no como una habilidad que se aprendió, sino como una reacción extrema. Cuando una emoción es demasiado intensa y no encuentra salida, la mente va a tender a buscar otros caminos. El cuerpo empieza a temblar, la respiración se descontrola, el corazón se acelera. Y si bajo ciertas condiciones la mente descargara esa presión hacia afuera, no como una decisión consciente, sino como un desbordamiento. Investigadores apuntan a las emociones intensas como combustible principal. La ira, el miedo, la angustia, la frustración. Estados donde la lógica se apaga. Y no es casualidad que muchos casos aparezcan en crisis emocional. El patrón se repite con demasiada frecuencia para ignorarlo. El trauma es clave. Eventos que rompen la estructura emocional de una persona, especialmente en la infancia. El trauma no desaparece por no hablar, se guarda, se comprime. Esa energía psicológica busca vías alternativas de expresión. Y aquí entran los estados alterados de conciencia. Para quien no sepa qué es esto de los estados alterados de conciencia, les comento que es la fatiga extrema, la falta de sueño, el estrés prolongado, el consumo de sustancias o la disociación. Bueno, pues en esos estados, las fronteras internas se debilitan. El consciente pierde dominio y entonces ahí es donde el subconsciente emerge. Ahí algunos creen que la psicoquinesis encuentra un caminito, una brecha. No se trata de que la mente decida mover algo. Es más bien como un cortocircuito, una descarga automática. La persona muchas veces ni cuenta se da y cuando ve el resultado, el miedo por supuesto se empieza a multiplicar, porque es más aterrador no entender lo que te pasa que creer en fantasmas. Algunos psicólogos plantean que la psicoquinesis podría funcionar como defensa inconsciente. Cuando la mente no puede escapar de una situación insoportable, intenta de alguna manera modificar el entorno, romper algo, llamar la atención, crear caos que refleje el caos interno. No por maldad, más bien por supervivencia. Y esto explicaría por qué muchos fenómenos cesan con la ayuda psicológica. No porque alguien quite un poder, sino porque la mente deja de estar bajo ataque. Cuando el conflicto interno baja, la necesidad de descargar evidentemente disminuye. El entorno deja de ser campo de batalla. La pregunta incómoda es si cualquiera podría hacerlo. O sea, ¿será que
¿Todos tenemos esa capacidad dormida? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que todos podríamos, con un poco de práctica, desarrollar esta capacidad? La idea obliga a replantear control. Gran parte de lo que hacemos ocurre fuera del radar consciente. Tal vez la psicoquinesis no es un don, sino una posibilidad extrema de un sistema desconocido. Los neurocientíficos buscan correlatos. Por ejemplo, activación en ciertas regiones cerebrales, sincronías neuronales, picos eléctricos. Algunos estudios muestran cambios fisiológicos en sujetos antes de una anomalía, pero la relación causal sigue borrosa. ¿Será que la actividad cerebral es una causa o será un efecto? ¿Será que la emoción dispara la anomalía o más bien la anomalía intensifica la emoción? También se discute el papel del sistema nervioso autónomo, descargas adrenérgicas, alteración del tono vagal, tensión muscular. Todo eso altera el microambiente corporal y, según hipótesis, puede interactuar con campos sensibles alrededor del cuerpo. No es concluyente, pero ofrece pistas. El cuerpo empieza a funcionar como una especie de nodo activo. Hay propuestas más audaces. Por ejemplo, procesos cuánticos en microtúbulos neurales, acoplamientos entre redes y campos externos, o resonancias biofísicas que amplifican intención hacia lo material. Obviamente son especulativas y no controvertidas, pero eso no quiere decir que sean imposibles. La ciencia explora ideas incómodas y descarta las que no resisten la prueba empírica. Desde lo clínico, hay casos que invitan a pensar. Por ejemplo, hay pacientes que sienten algo antes de que un objeto caiga. Familiares que notan cambios en el ambiente antes de que algo suceda. Sujetos que experimentan alivio después de que ya sucede un fenómeno. Estas narrativas sugieren relación entre el estado interno y el evento externo, más allá de la casualidad. El escollo mayor es la reproducibilidad. Es decir, la psicoquinesis no se deja programar. A veces aparece tras la calma, otras durante el clímax del estrés. Esa resistencia obliga a repensar metodologías. ¿Será que necesitamos métodos que integren dinámica emocional, historia personal y contexto social en lugar de alguna forma de tratar el fenómeno solamente como un interruptor físico? Si la psicoquinesis fuera manifestación del subconsciente, la investigación debería cambiar, pues, todo lo que se ha de alguna manera tratado de explicar. Es decir, debería combinar la neurología, la psicología clínica, la antropología y la física. Un enfoque, por decirlo menos, interdisciplinario que respete toda esta complejidad. Aislar variables en laboratorio puede eliminar lo que genera el efecto. Por ejemplo, en los niños, los casos suelen presentarse súper simple. Una risa antes de que un vaso se caiga. Un berrinche que acompaña un viento interior. Los relatos indican que los niños no buscan hacer daño,
Su interior simplemente estalla y el mundo responde. Eso obliga a mirar a la infancia con otras lentes. Prevención y acompañamiento y evitar echarles culpas. En adultos, la acumulación de frustración crónica, el desgaste laboral y las pérdidas recurrentes parecen aumentar la probabilidad de estos episodios. Profesionales señalan que los eventos aparecen en rupturas biográficas. Por ejemplo, un abandono, que a alguien lo despidan de su trabajo, el fallecimiento de alguien cercano. Momentos donde la identidad se quiebra y la mente busca una salida física. Las consecuencias sociales incluyen, como ya les había comentado, la estigmatización, que la persona se empiece a aislar, que la gente pierda su trabajo. Las personas afectadas cargan con el rastro del episodio. Por eso las respuestas deben ser integrales. Protección, intervención clínica y trabajo comunitario que trate de reintegrarlas sin ponerles esas etiquetas destructivas. Legalmente surge una pregunta. ¿Cómo es que actúa el sistema frente a daños causados por algo que el autor no controla conscientemente? La legislación actual no contempla esa posibilidad claramente, lo que obliga a debatir, pues obviamente, nuevos protocolos con responsabilidad y derechos. En la práctica, la intervención recomendada pues combina que la evaluación clínica, medidas de seguridad temporales, programas psicosociales, terapia familiar, trabajo escolar y mediación comunitaria. Y todo esto, pues de alguna manera aparece como si fueran un pilar que sostiene pues todas estas situaciones. Y en paralelo, la investigación debe documentar con rigor, evitando el sensacionalismo mediático, que lo único que va a hacer es agravar el daño. Ahora, la dimensión ética es central, porque todas las personas que de alguna manera experimentan este tipo de eventos, que han logrado la psicoquinesis de manera inconsciente, suelen ser tratados como fenómenos, como sujetos de experimento, y los empiezan como a empujar a estados extremos o a estigmatizarlos por algo que no controlan ni entienden. La investigación responsable exige, pues obviamente, que existan protocolos que prioricen la seguridad, la dignidad y la salud mental de las personas que experimentan este tipo de cosas. La psicoquinesis vista desde la mente humana, pues no debería tratarse como un espectáculo sobrenatural, porque es un síntoma, es una señal de alarma, es un recordatorio que la mente tiene profundidades que a veces sí se pueden filtrar hacia lo físico. Y si algo de eso es cierto, nuestras respuestas sociales y clínicas deberían ser un poquito más compasivas y curiosas, no rápidas para juzgar. Pensar en esto de noche, cuando todo está más silencioso, suele ser más perturbador que ver un objeto moverse, porque lo que se mueve podría ser el resto de nuestra vida, empujada por algo que no comprendemos. Hay un momento en toda la investigación incómoda donde la pregunta deja de ser si existe la psicoquinesis y entonces se convierte en otra pregunta diferente. ¿Quién más lo sabe? Y cuando hablamos de psicoquinesis, ese momento llega de manera inevitable al terreno más oscuro, que es el terreno militar, el gubernamental, el de los proyectos que no se anuncian
y que solo existen cuando alguien se equivoca archivando algo o cuando los años obligan a desclasificar lo que jamás debió salir a la luz. Recordemos el capítulo de el proyecto Montauk, que si bien no hay una evidencia contundente de que este proyecto haya existido, hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el proyecto Bluebeam, el MK Ultra, y así me puedo seguir con muchísimos proyectos militares desclasificados que sí existieron, que sí sucedieron, en los que se hacían pruebas para controlar la mente. Eso quiere decir que los gobiernos o los militares o las grandes esferas de los países, lo más alto de lo más alto de los estatus, saben que la mente tiene poder y por eso están tan preocupados por tratar de entenderla, de controlarla, para poder así utilizarla a su favor. Sí hubo científicos curiosos y psicólogos inquietos, también hubo estrategas con una sola obsesión, que era sacar ventaja. La posibilidad de que la mente humana pudiera influir en la materia, pues no solamente es fascinante, también es peligrosa. Y todo lo peligroso suele resultar irresistible para los gobiernos. ¿Por qué? Vayan ustedes a saber. De alguna manera yo creo que es porque el cálculo del poder opera con una lógica bastante implacable. Cualquier anomalía que pueda traducirse en una ventaja estratégica, lógicamente cualquier persona la va a querer explotar. Durante la Guerra Fría, cuando el miedo era, digamos que, un combustible político, varias potencias comenzaron a explorar límites que oficialmente no existían. En documentos desclasificados, décadas después, aparecen muchísimas referencias a programas dedicados al estudio de habilidades mentales no convencionales. No se hablaba de psicoquinesis en conferencias de prensa, pero en informes internos la palabra aparecía junto a otra, más inquietante: aplicaciones. Es decir, se buscaba una utilidad práctica a estas situaciones. Por ejemplo, el sabotaje técnico, la interferencia de sistemas, la desestabilización sin rastro evidente. Soldados, hubo miles sometidos a pruebas psicológicas extremas. Los aislaron de manera prolongada. Los privaron sensorialmente. Ejercicios de concentración forzada. Protocolos que hoy suscitarían fuertes críticas éticas. El objetivo no solamente fue mover una cuchara. La meta era mucho más estratégica. Afectar sistemas, alterar mecanismos, provocar fallas mínimas pero bastante oportunas. Si la mente podía influir, aunque fuera marginalmente, ese margen podía inclinar un conflicto o comprometer una cadena logística enemiga. Algunos programas intentaron desarrollar capacidades latentes mediante entrenamiento riguroso. Otros se dedicaron a detectar individuos que parecían generar anomalías de forma espontánea bajo estrés. Personas que en circunstancias límite provocaban interferencias físicas o electrónicas. Y en lugar de ofrecerles apoyo, muchos fueron catalogados como sujetos de interés militar
Fueron observados, presionados, medidos en condiciones que buscaban explotar cualquier correlato útil. Entonces la psicoquinesis comenzó a verse ahora como un arma potencial. No se trataba de aventar lanzas ni de tirar bombas. Hablamos de efectos sutiles, fallas técnicas sin causa aparente, sistemas que colapsan en momentos críticos, daños que parecen accidentales, pero ocurren con frecuencia anómala alrededor de ciertas personas. Es decir, intervención sin que deje rastro. El problema para los diseñadores militares era doble. Una herramienta que no puede demostrarse fuera de un laboratorio resulta muy difícil de usar y peligrosísima de poseer. Para explorar posibilidades, entonces se recurrió al control mental como vía instrumental. Manipulación emocional deliberada, inducción de estrés sostenido, privación sensorial y tácticas de sugestión prolongada. Y no era para crear héroes, sino para empujar la mente humana más allá de sus límites habituales y observar si algo emergía con utilidad. Esos ensayos cruzaban la línea ética con facilidad. Pues imagínense, presionar a personas hasta el límite para ver si su mente producía efectos observables. Los testimonios que emergen años después son bastante crudos. Hay participantes que relatan secuelas psicológicas profundas. Les quedaron episodios de ansiedad crónica, gente que se disocia, episodios paranoides, insomnio persistente y rupturas en sus vínculos personales. Muchos describen la sensación de haber sido tratados como instrumentos, evaluados, calibrados, descartados. Cuando los resultados no fueron reproducibles a voluntad y los riesgos se hicieron evidentes, varios programas fueron oficialmente clausurados. Oficialmente clausurados, sí, pero no necesariamente desmantelados. Cancelar en papel es muy diferente a cortar las investigaciones. A menudo los proyectos cambian de nombre, se fragmentan, se transfieren entre agencias o se integran en programas de inteligencia con otras máscaras. La historia militar contiene numerosos ejemplos de archivos que reaparecen bajo etiquetas diferentes y de investigadores que siguen en la misma línea, pero en departamentos menos visibles. Los documentos desclasificados que sí existen muestran resultados ambiguos, efectos modestos, a veces estadísticamente relevantes, que sin embargo no podían activarse a voluntad por los operadores. Estos hallazgos son peligrosamente seductores, suficientes para mantener la curiosidad y el financiamiento, pero insuficientes para convertir la idea en doctrina. Ese espacio gris es el que alimentó la continuada exploración y el secreto. Además del factor técnico, hay un costo moral, porque experimentar con la mente humana implica responsabilidad. Varias restricciones éticas modernas surgieron precisamente para evitar repetir los abusos. Es decir, por ejemplo, empezar a darles o a implementar protocolos en los que los participantes empezaran a firmar consentimiento informado, revisión de comités independientes, poner límites claros sobre la inducción de daño psicológico. Pero ¿qué creen? Cuando el interés estratégico es bastante alto, las tensiones entre ética y utilidad tienden a aumentar y las reglas, digamos que se estiran bastantito.
Otro asunto crítico es la responsabilidad institucional. Porque, a ver, díganme quién rinde cuentas si un programa secreto lesionó a alguna persona, alguna vida. La opacidad protege obviamente a las instituciones, pero deja a las personas bien vulnerables. ¿Por qué? Pues bueno, tú firmaste un consentimiento en el que nosotros te informamos lo que íbamos a hacer, cuáles eran los efectos colaterales, pues ya te quedaste medio turulato, medio loquito y pues ahora sí que pues se lavan las manos y pues ahí trátate como puedas y pues los dejan al abandono. Imagínense nada más qué cosa tan terrible. Ahora, cuando los relatos emergen, a menudo lo hacen pues con denuncias de negligencia, de estigmatización y falta de reparación de daños. La justicia retroactiva pues es complicada cuando los hechos se han enterrado bajo capas de secreto. La desclasificación parcial dejó pistas, pero no respuestas completas. Hay páginas tachadas, hay informes fragmentados, hay testimonios con vacíos. Y a partir de ese material, periodistas y académicos plantearon hipótesis inquietantes. Es decir, proyectos que no se cerraron, redes de colaboración entre agencias, transferencia de metodologías a contratistas privados. Cuando la militarización del conocimiento alcanza zonas grises, esas zonas tienden a persistir bajo la bandera del secreto. Existen además, digamos que, ciertas dimensiones preventivas. La sola sospecha de que un adversario pudiera explotar capacidades mentales, pues es motivo suficiente para investigar defensas, blindar sistemas sensibles, diseñar protocolos redundantes y desarrollar sensores que detecten anomalías. Y en ese sentido, la sombra militar lo que hizo fue incentivar la innovación tecnológica y la vigilancia científica que hoy se justifica como prudencia nacional o como asunto de seguridad nacional. Finalmente, el problema mayor de todo esto es la incapacidad de controlar lo que no se entiende. El ser humano, ni siquiera los psiquiatras o los especialistas en la mente, terminan de entender por completo a la mente. El cerebro, la mente, es básicamente como el océano. O sea, lo que se sabe de la mente humana, animal o lo que sea, cualquier tipo de cerebro, yo creo que ha sido explorada si acaso 10%. El otro 90%, pues solamente se queda como en especulaciones, en teorías, en suposiciones. Lo más peligroso no es que un gobierno investigue algo, sino que lo haga sin comprender lo que se está investigando, ni los límites, ni las consecuencias. La experiencia histórica muestra que muchas iniciativas surgieron de la conjunción entre miedo, ambición y, por supuesto, la disponibilidad de fondos. Donde hay miedo, hay disposición a cruzar cualquier línea, cualquier límite. Algunos exparticipantes y denunciantes ya retirados, pues han ofrecido fragmentos de testimonios, memorias de experimentos que describen cámaras sin ventanas, sujetos aislados durante días y días, monitores registrando patrones extraños y oficiales discutiendo aplicaciones tácticas. Esas voces son parciales, a menudo son desacreditadas, pero de alguna manera sí muestran una práctica donde la curiosidad científica se empezó a mezclar con la lógica del conflicto. ¿Por qué? Pues empezaron a buscar una ventaja sin medir consecuencias y sin suficientes controles institucionales claros. La psicoquinesis en manos del poder dejó de ser solamente curiosidad académica y entonces se volvió riesgo político y ético. Y cuando algo representa riesgo incluso para quienes mandan, la estrategia preferida es
la opacidad. Enterrar, renombrar y fragmentar. Pero los rastros persisten y el eco de esos experimentos plantea hoy una pregunta que no pierde vigencia. ¿Qué programas se cancelaron realmente? ¿Cuáles fueron simplemente reetiquetados y trasladados fuera de la vista pública? Si hoy escuchas la palabra psicoquinesis, lo más probable es que no pienses en laboratorios abandonados, informes clasificados, ni en personas reales viviendo episodios aterradores sin explicación. Yo creo que cuando escuchamos la palabra psicoquinesis, lo primero que pensamos es en el cine, en series, en personajes con habilidades espectaculares. Se me viene a la mente la serie de Stranger Things. Ahí absolutamente se habla de control mental. Y la chica, la niña protagonista de Stranger Things, ella tiene la habilidad psicoquinética. La cultura popular no solo adoptó el concepto, digamos que lo suavizó, lo embelleció y lo volvió mucho más consumible. Porque la versión cruda incomoda muchísimo. Desde el cine, la psicoquinesis casi siempre se presenta como un espectáculo visual. Ya saben, no sé si vieron la película esta de... ¿Cómo se llama esta? Donde sale Tronchatoro. Ayúdenme. Matilda. Bueno, Matilda tenía la capacidad de la psicoquinesis. No sé si recuerdan esa escena donde está la niña y empieza a hacer volar todas las cositas que hay en su casa, los adornos, todo, las cucharas, los platos, y empiezan a dar vueltas adentro de una habitación. Bueno, pues eso es lo que nos imaginamos. Objetos flotando de forma elegante, explosiones perfectamente sincronizadas, poderes obedientes a la voluntad del protagonista. Todo tiene cierta estética. Todo tiene control. Nada duele. Nada entra en pánico de verdad. El mensaje implícito es bastante claro. La mente poderosa es algo que se domina con entrenamiento, disciplina y un arco narrativo bien construido. Pero esa versión, pues es la cómoda, porque elimina lo que realmente perturba. Es decir, el desgaste psicológico de la persona, la confusión, la culpa y el terror de no entender qué está pasando dentro de tu propia cabeza. En la ficción, casi nunca se muestra el miedo genuino del personaje al perder el control. Todo está diseñado para que el poder resulte deseable. La televisión replicó exactamente el mismo patrón. Series donde los personajes descubren tener habilidades telequinéticas como si fuera un talento oculto esperando activarse. Un don especial que los diferencia del resto. Algo que los vuelve únicos. Rara vez se retrata el aislamiento profundo que ese don provoca. Rara vez se habla del rechazo, la sospecha o la sensación constante de peligro. La literatura en sus inicios sí fue un poco más honesta. Muchos relatos tempranos sobre poderes mentales eran sombríos, trágicos y profundamente incómodos. La psicoquinesis aparecía como una maldición, no como un premio. Los personajes sufrían pérdidas, destrucción emocional y finales abiertos. Con el tiempo, incluso ahí, el fenómeno se empezó a domesticar. Se empezó a volver metáfora, fantasía, escape. Sin embargo, muchos de esos personajes nacieron inspirados en casos documentados o testimonios reales. Personas que no terminaron como héroes, sino como pacientes, como expedientes olvidados, como notas marginales en informes psicológicos. Ese origen se borra deliberadamente. Se conserva la chispa, pero se elimina el incendio. La ficción necesita reglas, límites claros, un manual invisible. La cultura popular
convierte la psicoquinesis en algo ordenado, porque la idea de un poder que surge sin permiso, sin aviso y sin control absoluto, pues resulta bastante aterradora. Si no hay reglas, no hay tranquilidad. Entonces, se inventan. Pero hay un efecto secundario más oscuro, que es la trivialización. La cultura popular nos entrenó para reírnos de ese tema, para decir, eso solo pasa en las películas. Y así, pues cualquier testimonio real, lógicamente, queda automáticamente desacreditado. Cualquier persona que llegue y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo de repente, cuando estoy triste, enojado, asustado, puedo lograr mover cosas sin tocarlas, pues lo primero que vamos a decir es, no manches, estás loco. O tal vez no se lo dices, pero lo piensas. ¿Por qué? Porque no lo analizas. Simplemente es más fácil ridiculizarlo. No porque sea falso, sino porque de alguna manera ya la tele, los libros, las series, lo que hicieron fue caricaturizarlo antes de ser escuchado, entendido, comprendido. Otro elemento sistemáticamente eliminado, pues es el trauma. En la ficción, los poderes suelen originarse en accidentes llamativos. Rayos, explosiones, experimentos fallidos. En la realidad, muchos casos aparecen tras abuso, estrés extremo, pérdidas profundas o entornos emocionalmente hostiles. Eso no resulta entretenido. Eso obliga a mirar de frente el dolor humano. La cultura popular también evita mostrar el miedo social que provoca la psicoquinesis, porque existe un miedo silencioso, no al objeto que se mueve, sino a lo que implica. Porque si la mente puede alterar la materia, entonces, ¿dónde termina la privacidad? ¿Dónde acaba el cuerpo? ¿Somos realmente dueños de nuestros pensamientos? Por eso en muchas historias, quienes poseen estos poderes terminan aislados, perseguidos o convertidos en armas. Es una proyección directa del miedo colectivo. El mensaje subliminal es inquietante. Quien puede hacer esto deja de ser completamente humano. Y lo que no es completamente humano se controla, se encierra o se elimina. La ficción también esquiva un factor clave, que es el azar. En las historias, el poder aparece cuando conviene al guión. En la realidad, surge cuando menos se puede manejar o controlar. En medio del colapso emocional, en momentos de ruptura, sin previo aviso, sin música de fondo. Y eso es profundamente aterrador. Al final, la cultura popular funciona como una especie de anestesia. Nos permite de alguna manera jugar con la idea de la psicoquinesis sin sentir el peso real de lo que conlleva. Nos ofrece versiones bonitas para no mirar las feas. Nos entretiene mientras oculta las grietas. Y quizá ese sea su verdadero papel. No revelar, sino proteger. Protegernos de una posibilidad demasiado incómoda. Porque si la psicoquinesis no fuera solo ficción, si fuera humana, latente y real, entonces no estaríamos viendo entretenimiento, estaríamos mirando advertencias disfrazadas de historia. Una de las teorías alternativas más persistentes es la energética. No en su versión suavizada de frases bonitas, vibras positivas y cuarzos caros, sino en su forma más cruda. Porque esto va a parecer raro, se va a escuchar súper raro, pero el cerebro no solamente piensa, el cerebro emite, genera impulsos eléctricos, campos electromagnéticos,
patrones de actividad que cambian según el estado emocional. Y si toda la materia, incluida la que creemos sólida, es energía organizada, entonces la pregunta real no es si interactúan, sino por qué asumimos que no pueden hacerlo de manera directa. Desde esta perspectiva, la psicoquinesis no sería magia, sino interferencia. Ligada a esta idea surge la teoría de la vibración. ¿Por qué? Porque todo vibra, no como metáfora, sino como hecho físico. Átomos, partículas, espacio, pensamiento. La mente no empujaría objetos, sino que alteraría la frecuencia con la que se manifiestan. No fuerza bruta, sino desajuste. Como cuando una nota sostenida rompe una copa de cristal. Nadie empuja el vidrio, solo se alcanza la frecuencia exacta. Y eso es inquietante, porque implica que la mente no necesita potencia, solo sintonía. Y aquí es donde aparecen las teorías de los multiversos. Nos encantan las teorías de multiversos. No como ciencia ficción ligera, sino como hipótesis incómoda. ¿Y si la mente no mueve absolutamente nada? ¿Y si simplemente se desliza entre versiones casi idénticas de la realidad? Una donde el objeto ya estaba en otra posición. Una donde el dado cayó distinto. Una donde el metal apareció doblado. No mover, más bien cambiar de carril. Si eso fuera cierto, la psicoquinesis sería menos un poder y más un error de alineación. Ahora, otra línea de pensamiento propone que la mente humana funciona como una interfaz, no como el origen del fenómeno, sino como el teclado. Algo más grande estaría detrás. Un campo, una red, una estructura que no vemos, pero que conecta conciencia y materia. La mente no crea el efecto, más bien lo activa. Y algunos individuos por trauma, estrés o estados alterados acceden sin permiso. Esto explicaría la falta de control, la imprevisibilidad y por qué no todos pueden hacerlo aunque lo intenten durante años. Y entonces aparece otra pregunta que incomoda incluso a los escépticos moderados. ¿Existe una supresión deliberada del conocimiento? No hablamos de conspiraciones caricaturescas ni reuniones secretas en sótanos oscuros, sino de patrones. Financiamiento retirado sin explicación. Estudios desacreditados sin refutación real. Investigaciones o investigadores ridiculizados más allá de lo profesional. No se dice es falso. Se dice no hables de eso. Y eso ya no es método científico, es control narrativo. Aceptar que la mente puede afectar la materia cambia demasiadas cosas. Cambia la idea de responsabilidad. Cambia el concepto de accidente. Cambia incluso la noción de culpa. ¿Cómo se juzga algo provocado sin intención consciente? ¿Cómo se mide un daño generado desde un estado emocional extremo? Resulta más cómodo declarar que no existe. Lo que no existe no necesita explicación. Algunas teorías más discretas sugieren que la psicoquinesis ocurre todos los días, solo que en escalas insignificantes. Microeventos, posibilidades alteradas de forma imperceptible.
decisiones que se inclinan, pequeñas fallas técnicas, nada espectacular, nada digno de titulares, pero suficientes como para modificar caminos. No mover una mesa, sino empujar una posibilidad apenas unos centímetros. Si eso es cierto, entonces no hablamos de personas especiales. Hablamos de una capacidad humana latente, dormida, algo que emerge cuando la estructura mental habitual se rompe. Estrés crónico, trauma profundo, dolor no resuelto, estados donde el cerebro deja de obedecer reglas cómodas. Desde esta visión, la psicoquinesis no es un don, sería una fuga. Ahora, la teoría más inquietante de todas sugiere que no estamos preparados para aceptar esto, que el verdadero motivo de la negación no es el miedo a la mentira, sino el miedo a la verdad. Porque si la mente interactúa con la realidad de formas no lineales, entonces dejamos de ser espectadores. Nos convertimos de alguna forma en participantes. Y eso sí implica intención, responsabilidad y consecuencia. Por eso esta grieta no se cierra. Por eso se tapa con entretenimiento, con burla, con escepticismo automático. Porque mirar aquí obliga a aceptar que la realidad es menos sólida de lo que creemos y que nosotros formamos parte activa del problema. Tal vez la psicoquinesis no sea el futuro. Tal vez siempre estuvo aquí, pequeña, silenciosa, negada. Y el verdadero misterio no es si existe, sino cuánto de nuestra vida ya ocurre así sin que queramos darnos cuenta. Y chicos, ya no estamos al inicio. Eso es lo primero que quiero que tengan claro. No estamos como empezamos este programa. Algo se movió, metafóricamente. Tal vez no afuera, pero sí adentro. Y no te voy a resumir teorías ni repetir fechas, porque pues este no es el momento para la cabeza. Este es el momento para el cuerpo, para el estómago, para esa incomodidad silenciosa que no aparece cuando algo no encaja del todo, pero tampoco se puede ignorar. Porque después de todo lo que escuchamos, la psicoquinesis deja de ser una palabra rara y se convierte en una posibilidad incómoda. No bonita, no épica, no espectacular, incómoda. La idea de que la mente humana no solo piensa, no solo recuerda, no solo imagina, sino que también puede influir, alterar y desordenar, aunque sea un poco, aunque sea sin intención consciente. Y ahí empieza el verdadero terror. No en los objetos que se mueven, sino en lo que eso dice de nosotros. Porque si la mente tiene realmente ese alcance, entonces no estamos tan separados del mundo como creíamos. No somos observadores neutrales parados a distancia. Somos participantes activos dentro de una realidad frágil, sensible, permeable. Piensa en cuántas veces sentiste que algo se cargó en tu presencia. Un lugar que se volvió pesado. Un ambiente que cambió de golpe. Una habitación donde la tensión se podía casi masticar. Siempre, siempre, siempre lo atribuimos a emociones, a sugestión, a imaginación. Palabras seguras, palabras que tranquilizan. Pero, ¿y si no es solo eso? ¿Y si el cuerpo percibe algo que la razón se empeña en negar? Les repito, no estoy pidiendo que crean. No les estoy diciendo que acepten nada a ciegas. Les estoy diciendo que duden. Que la próxima vez que algo se caiga sin explicación,
que un aparato falle justo cuando alguien está emocionalmente al límite, que una situación cambie de rumbo sin motivo lógico aparente, no lo descarten tan rápido, porque la negación absoluta también es una forma de fe. Desde este punto, la psicoquinesis ya no se ve como un poder, se ve como una consecuencia de una mente presionada, saturada, fragmentada, consecuencia de emociones que no encontraron salida. Y eso es perturbador, porque todos acumulamos cosas. Todos guardamos rabia, miedo, culpa, frustración. Todos tenemos pensamientos que empujamos hacia abajo esperando que no regresen. Entonces la pregunta deja de ser, ¿puede alguien hacer eso? Y se transforma en algo mucho más incómodo. ¿Qué pasa cuando nadie se da cuenta de que lo está haciendo? ¿Qué ocurre cuando el conflicto interno empieza a filtrarse sin permiso? ¿Cuántas cosas llamamos azar solo porque no sabemos dónde mirar? Tal vez por eso estos temas incomodan tanto, porque nos quitan la comodidad de sentirnos pequeños, porque nos obligan a asumir que incluso el pensamiento tiene peso, que no todo es inofensivo solo porque es invisible, que la mente no es un cuarto cerrado, más bien es una puerta mal cerrada. No quiero que salgan corriendo a buscar pruebas. No quiero que intenten mover nada con la mente. ¿O sí? Eso sería, de alguna manera, perder el punto por completo. Lo verdaderamente inquietante es más simple y más cercano. Observarte. Notar cuando tu mente se tensa, cuando se fractura, cuando algo dentro de ti quiere salir y no encuentra cómo hacerlo. Y ahora te dejo preguntas sin respuestas. Esas las vas a buscar tú. ¿Cuánta energía emocional cargas todos los días? ¿Cuántas cosas no dichas, no resueltas, no digeridas se acumulan dentro de ti? ¿Qué pasaría si no se quedaron solo en tu cabeza? ¿Y si parte de lo que llamamos azar no lo es tanto? ¿Y si la realidad responde más de lo que estamos dispuestos a aceptar? Porque si la mente humana puede alterar algo más que pensamientos, entonces el mundo no es tan sólido como creemos. Y nosotros tampoco somos tan inocentes como nos gusta pensar. Aquí no cerramos un tema. Aquí abrimos una grieta. Y lo que se filtra por ahí no siempre se puede volver a ignorar. Yo soy la voz que te acompañó en esta hora incómoda. Esto fue La Hora Macabra, donde el misterio no se explica, se queda contigo. Y recuerda, no todo lo que se mueve hace ruido. Y no todo lo que piensas se queda en tu cabeza. Y ya saben, chicos, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde ya saben que en un ratitito estará disponible este y todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también, por supuesto, que pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar cositas más ligeras, leyendas, cuentitos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y yo y ustedes estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!